yo soy. Ahora, en esos yo soy, vamos a iniciar ese recorrido en los yo soy. ¿Cuántos conocen esos yo soy? Yo soy, así se titula este comienzo que sirve de introducción a este caminar en el que vamos a transitar en esos yo soy del Evangelio de Juan, aunque no solo aparecen en Juan, sino aparecen en otros lugares. Fijaos que dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Frente a esa afirmación, queridos, queridas, no deberíamos de decir nada más. ¿Por qué? Porque en ese yo soy el que soy está todo lo que es Él, todo lo que es Dios, están sus atributos. Cuando nosotros clamamos el nombre de Dios, cuando decimos el nombre de Dios, estamos hablando de lo que Él es y de lo que Él hace, de todos sus atributos. Fijaos cómo era la trascendencia del nombre de Dios en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Abraham, en esos tiempos del Antiguo Testamento, que cuando tú lees el texto en hebreo, te das cuenta de que ya el término de Dios es un término consonántico, con 4 consonantes que se llaman el tetragrama, que ni siquiera era pronunciable, no se podía pronunciar el nombre de Dios. Era tanto respeto el que había al nombre de Dios que ni siquiera se podía pronunciar. De hecho, ellos leen, todavía algunos de ellos, cuando leen hebreos y aparece el nombre de Dios, no lo pronuncian, porque es el nombre impronunciable. Nosotros cogeremos el término y el tetragrama, y utilizaremos las vocales de Adonai y el tetragrama consonántico y montaremos una palabra, que es la que usamos a veces para referirnos a Dios, que es Jehová. Que si me preguntáis a mí, prefiero decir Dios o Señor que Jehová, pero podemos decir Jehová también. La cuestión, hermanos, es que cuando decimos el nombre de Dios, tenemos que ser conscientes de lo que eso tiene y de lo que eso implica. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, lo está diciendo en un momento clave de la historia del pueblo de Israel. Y vamos a remontarnos al momento con Moisés. ¿Os acordáis de ese tiempo con Moisés en el que Moisés está recibiendo ese llamado de ir a rescatar al pueblo de Egipto? Y hay un momento de conversación entre Dios y Moisés, y donde Moisés permanentemente le está diciendo a Dios que él no es capaz, que él no le salen las palabras, y Dios constantemente le está diciendo, mira, pero el que te envía soy yo. Y en ese diálogo de Dios con Moisés tenemos este momento, donde dijo Moisés a Dios, he aquí que yo voy, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Esa era la pregunta de Moisés a Dios. Y cuando yo me acerque a ese pueblo tuyo y le diga, mira que me envió ese Dios, ¿qué le voy a decir? Y esto es lo que le responde Dios a Moisés. En Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, en esa palabra, que es un verbo, está contenido todos los atributos de Dios. No sé si te has fijado de que cuando tú dices, yo soy maestro, ¿qué es lo que estás diciendo? Te estás definiendo, ¿no? Yo soy fontanero, yo soy zapatero, yo soy albañil, ¿qué estás haciendo? Definir lo que eres, ¿no? Por definición, yo soy mamá. ¿Qué significa ser mamá? No, tú dices que eres mamá. Tendrás que obrar en consecuencia con lo que eres. Sería algo absurdo, ¿verdad? Que yo dijese, soy jugador de fútbol y no supiera jugar al fútbol. ¿No? Sería algo ilógico. Cuando yo digo yo soy, me estoy vinculando a una realidad y estoy definiendo lo que yo soy. Pero luego tengo que ser consecuente con lo que yo estoy diciendo. Si yo digo que soy hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Ser consecuente a lo que acabo de decir. Si yo digo que soy discípulo de Jesús, tengo que ser consecuente con lo que digo. ¿No? ¿Sí o no?
Bien, pues no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de Él. Porque si hablamos de nosotros nos vamos a perder en nosotros, que no es el propósito. El propósito es Él. Fijaos lo que dice en el versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ese momento del yo soy se hará presente de nuevo en el Evangelio de Juan. Y Jesús dirá estas palabras. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y después aparecerá de nuevo definido en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, donde aún define más el yo soy. Y dirá, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Por lo tanto, queridos y queridas, el yo soy el que soy nos habla de la eternidad de Dios, nos habla de un Dios soberano, un Dios que obra con poder en su pueblo, en su iglesia y por lo tanto en nuestras vidas. Y por lo tanto os vuelvo a llevar a la reflexión y espero que a partir de ahora, cuando usemos el nombre de Dios, seamos cautelosos a la hora de decir Dios. Y no usemos en vano esa palabra de Dios te bendiga. Porque si la usas en vano, estás usando en vano a Dios. Por lo tanto, cuando tú dices Dios te bendiga, ¿qué Dios te bendice? ¿Qué Dios? ¿El que tengo en el bolsillo, que es de bolsillo, o el Dios que es Dios? Cuando digo Dios te bendiga, ¿qué Dios te bendice? ¿Cuál Dios es el que te bendice? Por tanto, fijaos que cuando hablamos de Dios y de lo que Él es, hablamos de Dios creador. Y dentro de ese Dios creador encontramos que es todopoderoso, que es omnipresente y es omnisciente. Los omnis, esos que aparecen por ahí. Todopoderoso está en todas las partes del mundo. Aunque no en todas las partes del mundo está de la misma manera. Y Él lo conoce absolutamente todo. Y vamos a ir poco a poco, porque si no esto va a ser demasiado. Dios Todopoderoso, y vamos a apuntalar esta definición de Dios Todopoderoso en personas, en héroes de la fe, que Dios usó como siervos imperfectos, que intentaron acercarse a esa realidad y la expresaron en palabras en esa revelación de Dios. En 1 Crónicas 29, 10 al 13 dice así, el rey David, bendito seas tú, oh Señor, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Así es como David intentaba acercarse a la grandeza de Dios. Sabemos que las palabras a veces que se quedan cortas, y posiblemente estas palabras son incluso cortas para definir lo que Dios es. Pero ese rey que había sido conforme al corazón de Dios, en este momento concreto de su recorrido, hace esta declaración.
Una declaración, hermanos y hermanas, para ser considerado por nosotros como parte también de nuestra declaración de lo que Él es, si es que no tenía ninguna declaración del poder de Dios. Pero es que ese mismo poder de Dios, ¿en quién se ve? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En 1 Corintios 1, 22, 24 dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Quién está creciendo en nuestras vidas, hermanos? ¿Quién estaba tomando su lugar en tu vida y en la mía? ¿Qué tipo de Cristo es el que está tomando lugar en nuestra vida? ¿Es un Cristo poderoso? Dios es omnipresente. Dios está aquí presente porque estamos aquí reunidos en su nombre. Fijaos el mensaje de Dios del yo soy a Moisés después de romper las tablas de la ley por la idolatría del pueblo. Esto es un momento crítico, no nos podemos detener en cada situación, pero fijaos que Moisés recibe las tablas de la ley, está cerca de la presencia de Dios, está en un momento sublime, y cuando baja con las tablas de la ley, ¿qué es lo que se encuentra? A un pueblo idólatra que ha erigido un becerro y se están postrando delante del becerro. ¿Qué es lo que hace Moisés? Rompe las tablas de la ley. Rompe las tablas de la ley. Y luego intenta mediar con Dios por el pueblo. Y en ese proceso, Moisés también tiene una declaración a Dios, porque él reconoce que sin esto que Moisés va a declarar delante de Dios es imposible alcanzar el llamado recibido. En Éxodo 33, 12 al 15 dice así: y dijo Moisés a Dios: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, dice Moisés a Dios, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le dice a Moisés en respuesta: mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le responde a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés tenía algo claro, hermanos. Si Dios no se hacía presente en su vida y en la del pueblo, mejor era quedarse donde estaban, esclavizados en Egipto o en el desierto, tirados allí. Porque la presencia de Dios era necesaria, porque era garantía de que la voluntad perfecta de Dios iba a ser cumplida. Por eso cuando buscamos esta realidad y esta vivencia de esta manera en ese Nuevo Testamento, hay alguien que recibe un llamado, que así mismo lo declara y así mismo vive el llamado recibido. Y imagino que lo sabréis porque es un texto que hemos dicho tantas veces: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿quién se hace presente? Cada día del llamado de Pablo en Pablo, Cristo se hace presente. Y Cristo cada vez ocupa más lugar y más espacio en la vida de Pablo. Y Cristo cada vez toma más control de la vida de Pablo. Y Cristo cada vez está más presente en la vida de Pablo. Porque la presencia de Dios es necesaria para poder alcanzar a vivir conforme a su palabra. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. Y de nuevo el salmista David lo recoge en el Salmo 139, 1 al 4, que también hemos leído millones de veces. Oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Dios, tú la sabes toda. ¿Quién lo sabe todo? ¿Quién lo sabe todo, hermanos? En Cristo es donde se encuentran escondidos la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dice Juan 14, 6 y 7, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque me habéis conocido a mí. Dios comparte de su conocimiento con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Dios se hace, se muestra a nuestras vidas en la persona de Cristo Jesús. Y si decíamos que Dios es un Dios creador, también Dios es un Dios redentor y también es juez. Y lo vemos en su amor y lo vemos en esa declaración de que Él es justo. Textos sobre el amor de Dios hay infinitos en la palabra. Uno de los más conocidos, por eso no quería salirme de él, es Juan 3:16. ¿Quién no conoce Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, es un texto que lo tenemos memorizado desde que yo era chiquitín. Pero no vale con memorizar este texto. Hay que vivir ese texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue el tal manera? ¿Cuál es la tal manera de amor Dios? De entregar a su Hijo, ¿verdad? Esa es la tal. ¿Cuán grande es el amor de Dios que entrega a su Hijo para morir en una cruz? ¿Hay mayor amor que ese? ¿Y cuál es el propósito? Para que el que cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero ¿quién no se pierde y tiene vida eterna? El que cree. Pero ¿vale cualquier tipo de creer? ¿Vale cualquier tipo de creer? En 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en el mismo texto de 1 Juan también dirá que el que no ama, no ha amado a Dios. Por lo tanto, ese amor de Dios, ¿cuándo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo vemos el amor de Dios, hermanos? ¿A quién usa Dios para mostrar su amor? ¿A qué vasijas inunda de su amor? ¿Para qué? ¿Para amar al prójimo como a mí mismo? ¿Y qué significa eso, hermanos? Que
¿Nos mantenemos alejados unos de otros o nos vinculamos unos con otros? ¿Se puede mostrar el amor de Dios con alguien si no ni siquiera lo saludo? Si ni siquiera sé cómo se llama, si ni siquiera sé su nombre. ¿Puedo amar a alguien que ni siquiera he preguntado cómo estás? Ni sé lo que te pasa, ni sé lo que te ocurre. ¿Cómo se ve el amor en la iglesia, hermanos? Dios es justo. Deuteronomio 32:4, como parte de ese Dios redentor y juez, dice Deuteronomio 32:4, dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto, lo cual le proyecta en esa santidad en la que Él es. Él es santo, santo, santo. Y podríamos seguir diciendo santo hasta el infinito. ¿Y qué es lo que pide de su iglesia? Que camine en ¿qué? En santidad. Y si quitamos el nombre de iglesia y lo pasamos a los que conforman la iglesia, que somos tú y yo, ¿qué es lo que te pide a ti y a mí? Que caminemos en santidad. ¿Quién es el que hace posible que caminemos en santidad? Él. ¿Quién es el que hace posible que luchemos contra las tentaciones de Satanás y contra las cosas que pasan en el mundo y contra las cosas que yo me pongo por delante? Él. ¿A quién me tengo que sujetar? Como Él, como el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, todopoderoso, omnisciente, omnipotente. No hay Dios, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí, dice Isaías 45. La justicia de Dios en Romanos se nos presenta en Cristo Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y de nuevo aparece creer. ¿Y qué es creer, hermanos? ¿Qué es creer? ¿Y en quién creo? ¿Y a quién creo? ¿Qué es creer? Y si creo, ¿qué es lo que ocurre o debería de ocurrir al creer? ¿Me vincula con algo, con alguien? ¿Me proyecta a vivir una realidad concreta y determinada de lo que creo? ¿En quién creo, hermanos? Yo soy el que soy. Yo soy es el que hace la obra. ¿En quién creo? ¿Y a quién creo? Si os fijáis, la clave reside ahí. Pero la clave residió ahí desde siempre. Porque si creo, soy salvo, si no creo, no. Si creo, amo, si no creo, no. Si creo, sirvo, si no creo, no. Si creo, formo parte del cuerpo, si no creo, no. Si creo, formo parte de la iglesia, si no creo, no. Si creo, camino siendo discípulo de Jesús, si no creo, no. ¿En quién creo? ¿A quién creo? Cuando nos bautizamos, ¿cuántos están bautizados aquí? Casi todos, por lo que creo.
creo. ¿Verdad? ¿Qué significó eso? ¿Qué sentido tiene eso? Muerte, vida. Muerte, vida. ¿Muerte a qué y vida en quién? Y si vivo en Él, es porque creo. ¿A quién creo? ¿Y en quién creo? Creo en el Señor que me va a ayudar a salir de los problemas en los que me encuentro. Creo que me va a ayudar en mi salud cuando estoy en enfermedad. Creo que me va a proveer de las necesidades que tengo. Creo que me va a ayudar con mis estudios. Pero al final, si os fijáis, caemos en el error de que creo para beneficiarme yo de las cosas. Pero estamos equivocados, hermanos. El creer no es para recibir el beneficio del creer. El creer es para que Él sea glorificado en mi vida. Para que yo muera y para que Él viva. El creer no es con la pretensión de, bueno, si creo en Dios, pues si creo en Dios ya tengo el sueldo garantizado de por vida, como si fuese un funcionario. O si creo en Dios no me voy a enfermar. Si creo en Dios voy a tener, pues voy a tener de todo, voy a tener casa, voy a tener coche. Eso es una mentira, hermanos. Eso no es el creer en Dios. Cuando yo muero, ¿a quién muero? Y cuando yo vivo, ¿a quién vivo? Muero al pecado y vivo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si vivo en Cristo Jesús, es para que Él sea el que tiene el control de las cosas. Si vivo en Cristo Jesús, es porque Él tiene el control de las cosas. Porque acabó de darle muerte al pecado. Y en el pecado, ¿quién controlaba? ¿Quién controlaba? Yo, mis necesidades, mis circunstancias, mis problemas. ¿Quién controlaba? Y ahora en la nueva vida que tengo en Cristo Jesús, ¿quién controla? Mis circunstancias, mis problemas. ¿Quién controla? Será Cristo el que controle. Si os fijáis, en la declaración de David, David fue una persona que no fue perfecta y lo sabemos porque se equivocó, ¿verdad? Pero sin embargo en esa declaración David está poniendo en valor cosas de las que él considera que sin estas cosas es imposible hacer la voluntad de Dios. Porque él está reconociendo que de Dios es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿En quién está poniendo la mirada en este momento de su recorrido? Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. ¿En dónde está poniendo la mirada David? ¿Quién es el que tiene el poder total y absoluto de todas las cosas? El otro día estábamos hablando de que agradecíamos por cosas que tenemos alrededor, pero no nos damos cuenta
de que para tener lo que tenemos, tiene que haber un Dios creador que haga posible que todas las cosas que tenemos las tengamos. Es decir, le damos gracias a Dios porque tenemos un pantalón, o una silla de madera, o una mesa, o cualquier otra cosa que tú uses en tu casa. Pero además de la elaboración del ser humano que te ha llevado el tener eso en tu casa, tiene que haber habido unos materiales primos de dónde sacar todas esas elaboraciones. Y al final, cuando te vas al inicio de la cadena, donde todo se recibe, de donde todo se saca, que es donde el ser humano está haciendo lo malo, ¿de dónde saca el ser humano todo lo que tiene para poder hacer lo que tú tienes? De la creación. ¿Quién creó? ¿Quién creó la tierra y todo lo que en ella hay? ¿Quién lo creó? ¿De dónde sacan los minerales? ¿De qué terrenos? ¿De qué tierra? ¿De dónde sacan los productos para que tú tengas en tu casa lo que tienes? De la tierra. ¿Y la tierra de quién es? De Dios. Por eso, hermanos, muchas veces limitamos a Dios, y esto es comprensible porque somos humanos, limitamos a Dios a nuestra comprensión personal. E intentamos entender a Dios desde nuestra mente finita. Pero una de las cosas que tenemos que ser conscientes es que Dios es muchísimo más grande que todo lo que tú y yo podamos alcanzar nunca en nuestra mente. Nuestra mente jamás va a poder entender la mente de Dios. Ahora, una de las cosas que Dios hace, porque Él es soberano, Él comparte con nosotros de su conocimiento y nos da entendimiento. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Para poder entender las cosas que vienen de Él y las que no vienen de Él. Por eso Dios nos provee discernimiento espiritual, hermanos. Por eso Dios nos da dones. Por eso Dios pone en nosotros esos dones espirituales para edificar la iglesia, su iglesia, a su manera. Y Él es el que obra en nuestras vidas lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Por eso lo decía en la escuela dominical, hermanos. En la escuela dominical apuntábamos una cosa muy sencilla. Y me voy a bajar porque tengo el inalámbrico. En la escuela dominical, que no podías estar todas, suponeros que estamos caminando aquí, y este es el camino. Suponeros que este es el camino de Cristo. ¿Bien? La única manera de caminar en este camino es en humildad y mansedumbre. Lo decíamos en la escuela dominical. No hay otra manera de caminar en el camino en Cristo si no es en humildad y mansedumbre permanente. Digo permanente porque en el momento que la humildad y la mansedumbre no se hacen reales en nuestro caminar, ¿qué es lo que ocurre? Me salgo. O me salgo. ¿Me salgo cuándo? Cuando dejo de ser humilde y manso. ¿Y qué es lo que sale de forma inmediata cuando yo dejo de ser humilde y manso? Mi orgullo. Pero escuchen, es inmediato. Es inmediato. No se piensen que este cambio de aquí a aquí es que tarda una semana. No, 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 no. Son segundos, son décimas de segundos. Yo estoy caminando sujeto al Señor en humildad y mansedumbre. Y voy caminando, buscando su dirección. Pero de repente me pasa algo, una circunstancia, algo que recibo, un mensaje, una información, algo, lo que sea, da igual, una decisión, algo que me hacen, o algo que me dicen, o algo que veo. Yo estoy caminando en mansedumbre y humildad. Si yo hago así, inmediatamente aparece ¿qué?
el orgullo, la prepotencia, la altivez. Y aquí empiezo yo a decir las cosas como tienen que ser. Pero yo estaba aquí. Aquí. ¿Y dónde me quiere Dios? ¿Dónde opera Dios su perfecta voluntad? ¿En dónde? ¿Camino? ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Dónde opera Dios? ¿Aquí? ¿Aquí qué es lo que hace Dios? La que va a liar ahora. Porque ¿de qué va a salir aquí? Ya se me acabó la humildad. ¿Qué es lo que hay aquí ahora? Mi yo, mi orgullo, mis pensamientos, mis sentimientos, mis propias creencias, mis prejuicios, mi y más mí. ¿Aquí quién está? Él y más de él. Yo, él. ¿Dónde nos quiere Dios? ¿Dónde nos quiere Dios? ¿Dónde estamos caminando, hermanos? ¿En dónde estamos caminando? ¿Recordáis la historia del puente, verdad? No sé si todos escuchasteis la historia del puente. No del puente, del muro. ¿Os recuerdo la historia del muro? La historia del muro es una historia muy sencilla. Hay una pareja caminando por encima del muro, un muro ancho. Imaginemos que es el muro como la muralla china. No sé si alguien ha visto imágenes de la muralla china. Así, ancho, amplio. Donde se puede caminar con normalidad. Estas personas iban caminando en el muro, tan tranquilos, porque había espacio para caminar. No te sentías mal, ibas bien, cómodo. Incluso en el muro había cosas para comprar, para beber, para disfrutar. Ibas en el muro. Del lado izquierdo estaban personas vestidas de blanco, diciéndole, oye, bájate del muro, vente con nosotros, bájate del muro, que ahí no tienes que estar. Y estas personas decían, ¿y por qué no tengo que estar en el muro si yo estoy aquí muy bien? Y no les hacían caso y seguían caminando. Y una y otra vez estas personas de la izquierda les decían, pero escúchenos, que no está bien que anden en el muro, bájense del muro, vengan para acá. Por lo tanto fue el cansancio de estas personas de tantas veces que estos otros le preguntaron que se fueron al otro lado, donde estaban los que estaban vestidos de negro. Y le preguntaron, oye, ¿por qué los de la izquierda que están de blanco me dicen constantemente que me baje del muro? Y dice, hombre, es que posiblemente será porque el muro es nuestro también. El muro es nuestro también. El muro, caminar en el muro no es de Dios, es de Satanás. Porque los que caminan en el muro son los que caminan en tibieza, en grises. Los que no se deciden ni por una cosa ni por otra, sino que transitan encima del muro. A los tibios vomitaré de mi boca, dice la palabra. ¿Por qué? Porque en el muro no puedes estar. Porque el muro no es de Dios. La cuestión, hermanos, es que si somos cristianos y nos hemos subido al muro, estamos pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque estamos caminando en dos aguas. Estoy caminando y transitando no en el camino, sino entro y salgo del camino cuando yo quiero, cuando no me viene. Es decir, que no camino en el camino. Estoy con un pie en el camino y con un pie fuera del camino. Hermanos, la palabra nos muestra con claridad qué es lo que necesita que tú y yo hagamos. Y dónde Dios nos va a poner con su mano poderosa. Y cuando hablamos de caminar encima del muro,
Estamos hablando de que no nos comprometemos con Dios, no con su obra, porque si no me comprometo con Dios, no me voy a comprometer con su obra. Estamos hablando de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Está Él en el primer lugar? ¿Es Él lo primero? Medito en su palabra, oro, le busco. Cuando hablo de Dios, entiendo que cuando digo Dios, estoy hablando de lo que Él es y lo que Él hace. Entiendo ese mensaje. Las palabras de Pablo, de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, fueron palabras que fueron forjadas por la obra redentora de Cristo Jesús en la vida de Pablo. Para que Pablo pudiera llegar a hacer esa declaración, Pablo fue quebrantado. El alfarero lo rompió y lo volvió a hacer por completo. Él hizo una nueva vasija, porque la vasija que Pablo presuponía que era buena, no era buena. Y eso de ir persiguiendo a cristianos en el nombre de Dios era un error, porque no era Dios el que le estaba mandando a perseguir a los cristianos. Y Pablo tuvo que ser cambiado por completo. Entonces Pablo entiende que el cambio solo viene cuando esa declaración es cierta y real. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y no solo Pablo haría ese tipo de declaraciones reveladas por el Señor, sino también en Filipenses diría, y si vivo, ¿para quién vivo? Y si muero, ¿para quién muero? Ya sea que viva o que muera, ¿de quién soy? Por lo tanto, mi vida en manos de quién está, tanto si vivo como si muero. Da igual. Esa es la obra que Dios está intentando hacer en nuestras vidas, hermanos. La obra que Dios está intentando hacer en nuestras vidas es que comprendamos y entendamos que nuestras vidas son de Él, por Él y para Él. Si llegamos a entender eso, entonces entenderemos esa obra de redención y seremos consecuentes con esa obra. Si no llegamos a esa comprensión, caminaremos encima del muro. Más tiempo del debido. Pero encima del muro no es donde Dios nos quiere. Dios nos quiere en el camino, en la verdad y en la vida, que es Cristo Jesús. Que el Señor nos acompañe en este caminar, hermanos. Y que el Señor nos vaya guiando en este proceso, que no dice nadie que sea sencillo, pero en Él tenemos la victoria, porque así Él lo ha prometido. En Él somos más que victoriosos. En Él, no en lo que yo quiero ser, ni en lo que yo quiero hacer, sino en Él somos más que vencedores. Que el Señor nos guarde en este caminar y que esos yo sois a los cuales vamos a adentrarnos sean un antes y un después en nuestro caminar. Y cuando Dios dice yo soy el que soy, y cuando Jesús va a empezar a decir yo soy, y yo soy, y yo soy, ya Cristo está marcando una línea en la cual transitar y en la cual caminar, lo cual nos proyecta a vivir en esa realidad en la cual Cristo nos está mostrando que hay que vivir. Señor, gracias te damos, Padre, por su palabra. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por la obra maravillosa que tú iniciaste en su tiempo y que, como bien dices, tú la vas a perfeccionar. La vas a perfeccionar porque es tuya, no es nuestra, Señor. Esa obra perfecta, esa obra en la cual tú tratas con nuestras vidas y con nuestras miserias y vas poco a poco quitando todas esas cosas que no te agradan y poniendo en nuestras vidas, cómo no, todo eso, todo lo necesario para poder vivir conforme a tus propósitos y tu voluntad.
Señor, sigue trabajando en nuestras vidas. Señor, gracias por tu fidelidad y por tu bondad y por tu paciencia con nosotros, porque a veces se hace difícil, Señor, y sabemos que se hace difícil el trato con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poderte buscar con intensidad, a postrarnos ante el trono de tu gracia y, Señor, clamar a ti una y otra vez para que tú obres con poder en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.